Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 40 y versículo 14, donde dice: Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. También dice: Entonces también te confesaré que tu propia diestra puede salvarte. Note que con esto Dios trajo a Job con fuerza al punto, ya que como él no podía hacer todas estas cosas que solo Dios podía hacer, descrita en los versículos 9 al 13, tampoco podía salvarse a sí mismo con su propia diestra, ya que la salvación pertenece al Señor. Por tanto, ningún hombre puede salvar su propia alma con obras de justicia que él mismo haya hecho, o esté haciendo, o pueda hacer, ya que sin Jesús todo espíritu humano habría perecido eternamente. La gloria sea a Dios por su indescriptible regalo, ya que estos versículos son presentados como un desafío agresivo para Job, pero por otro lado, están amorosamente diseñados para sacudir el espíritu de Job hasta que se dé cuenta de que Dios es el único creador y el único salvador que hay. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. También dice: He aquí Behemoth, que yo hice como tú, come hierba como un buey. Nótese que es alguna bestia en particular que está diseñada por esta palabra. Es evidente también en el versículo 15, y de los caracteres peculiares que se le atribuye que no son comunes a todas las grandes bestias. Pero de lo que se trata es de alguna disputa sobre el montón de lo aprendido, ya que la mayoría de ellos están de acuerdo en que este es el elefante y el siguiente leviatán, la ballena, siendo dos de las criaturas más bellas y vastas que Dios hizo, la una de la tierra, la otra del mar, y además aquellas con quienes la descripción aquí dada en su mayor parte manifestadamente concuerda, y se presume lo mismo con respecto al resto. Por otro lado, puede parecer que aquí se pretende, y la dificultad de conciliar algunos pocos pasajes con ellos puede surgir de nuestra ignorancia de ellos o de la diferente naturaleza y cualidades de criaturas del mismo tipo general en diversas partes. Pero algunos hombres tardíos y muy eruditos toman al leviatán por el cocodrilo, y el gigante es una criatura llamada hipopótamo, que puede parecer apropiada para unirse con el cocodrilo, siendo ambos muy bien conocidos por Job y sus amigos, por ser frecuentes en las partes adyacentes y además ambos anfibios, que viven y cazan tanto en el agua y sobre la tierra, y ambos son criaturas de gran tamaño y también de fuerza. Ahora bien, no se debe uno de comprometer a determinar la controversia, pero se puede mostrar cada parte de la siguiente descripción es o puede aplicarse a ellos individualmente. Y como esto no tiene sentido ni para la fe ni para la buena vida, cada uno puede tomarse más libertad para comprender el lugar de uno u otro de ellos. Sigue diciendo: e hice contigo sobre la tierra donde estás tú, mientras que él, Leviatán, está en el mar. Como dice la partícula hebrea, se usa a menudo como nota de comparación,
como por ejemplo en Job capítulo 9, versículo 26 y el Salmo 143, versículo 7, y también en otros lugares de la misma manera y el mismo día, por lo que puede insinuar que siendo igualmente el Creador y el Señor soberano, tanto de Job como de estos gigantes, tenía el mismo derecho de disponer de ellos de la manera que él considerara adecuada. También cuando dice cerca como la partícula a menudo significa a ti, es decir, en un lugar no lejos de ti, a saber, en el río, por ejemplo, Nilo, donde habitan principalmente los hipopótamos, así como también los cocodrilos. Pero aunque esas criaturas estaban ahora en el río, fueron creadas en otro lugar, incluso donde se formó el primer hombre. Sigue diciendo que come hierba como el buey. Esto se menciona como algo extraño y notable, como de hecho lo es. También habla del elefante, en el que Dios sabía y misericordiosamente ha plantado esta disposición de que no se aproveche de otras criaturas, que si lo hubiera hecho, siendo una criatura tan fuerte y vasta, necesariamente habría sido muy pernicioso para ellas, pero se alimenta de hierba como lo hace también el buey. Del hipopótamo, de quien los historiadores relatan que sale del río a la tierra para alimentarse de maíz, heno o pasto, como lo hace un buey, de quien tampoco se diferencia en la forma de la cabeza y los pies y en el tamaño de su cuerpo, de donde los italianos lo llaman buey de mar. Continuar con el versículo 16, donde dice: He aquí, ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. También dice: He aquí ahora su fuerza en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Nótese que tiene una fuerza que responde a su corpulencia, pero esta fuerza de la sabia y misericordiosa providencia de Dios no es una fuerza ofensiva que consiste en cuernos o garras o se desarrolla mediante ellos, como ocurre sin embargo en las criaturas voraces, pero solo a la defensiva y sentando en sus lomos, como en otras criaturas, por lo que se vuelve más útil a los hombres a llevar grandes cargas. Sigue diciendo: su fuerza está en el ombligo de su vientre, que aunque en el elefante es más débil que sus lomos, de donde el rinoceronte, que lucha con él, apunta a esa parte. Sin embargo, tiene una fuerza más que ordinaria, como se muestra al atar las cargas más pesadas debajo y alrededor de él. Esto también coincide en grado eminente con el hipopótamo, cuya piel entera, según los escritores antiguos, es más dura que la de cualquier otra criatura y casi impenetrable. Continuará con el versículo 17, donde dice: su cola mueve como un cedro, y los nervios de su muslo están entretejidos. También dice: él dobla su cola como un cedro, los tendones de sus muslos están unidos. Comienza diciendo: mueve su cola, que aunque es corta tanto en el elefante como en el hipopótamo, cuando están erguidos es sumamente rígido y fuerte. Pero esto puede entenderse también de su parte generativa, que recibe ese nombre o similar que el siguiente final del verso puede parecer favorecer. También de la trompa del elefante, que siendo una parte tan eminente y notable, probablemente no se omitiría en esta descripción, con la que estas palabras concuerdan muy acertadamente, debido a su admirable movimiento y también fuerza. Y tampoco es extraño
que a esto se le llame cola, porque esa palabra muchas veces se usa impropiamente para cualquier fin de una cosa, como por ejemplo en Isaías capítulo 7 versículo 4 y en Deuteronomios capítulo 25 versículo 18. Sigue diciendo, los tendones de sus piedras. Esto puede notarse porque los testículos del elefante no cuelgan debajo del vientre, como ocurre sin embargo en otras bestias, sino que están contenidos dentro de su vientre, donde están sujetos por ligamentos de extraordinaria fuerza, o los tendones del terror del mismo, a saber, del tronco mencionado en último lugar, bajo el nombre de cola, es decir, sus terribles tendones están fuertemente y extrañamente entrelazados, de modo que puede moverse cuando quiera con maravillosa destreza y fuerza. Sigue diciendo, los tendones de sus muslos, como esta última palabra significa a menudo en la lengua árabe, que es muy parecida al hebreo. Los muslos y los pies del hipopótamo son tan nervudos y fuertes que uno de ellos es sin embargo capaz de romper o volcar un barco grande. Continuará con el versículo 18, donde dice, sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. También dice, sus huesos son tubos de bronce, sus miembros son barras de hierro. Más bien está diciendo como tubos de bronce. Probablemente se trate de los grandes femures umpía de los griegos, ya que estos son huecos y están llenos de médulas y son tan fuertes que bien pueden compararse con tubos de bronce en lugar de talón, ya que sus huesos, más bien sus costillas, son como barras de hierro. Se refieren a las costillas o a los huesos sólidos de la parte inferior de la pierna y el antebrazo. Continuará con el versículo 19, donde dice, Él es el principio de los caminos de Dios, el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. También dice, Él es el primero de los caminos de Dios, que su hacedor acerque su espada. Comienza diciendo de los caminos de Dios, es decir, de las obras de Dios, de esa clase o entre criaturas vivientes y brutas. Esto es eminente e incuestionablemente cierto en el caso del elefante, en lo que respecta a su enorme corpulencia y fuerza, unidas a una gran actividad y especialmente a su admirable sagacidad y actitud para aprender y a su singular utilidad para la humanidad, su Señor y amo y la autoridad de Dios. Vicerregente en el mundo y muchas otras cualidades encomiables. Y el hipopótamo también es, en cierto modo, como otros señalan, el principal o uno de los principales de las obras de Dios en los que, respecta a su gran volumen, fuerza, sagacidad y forma de vivir, tanto en el agua como también sobre la tierra. Pero sin embargo hay que reconocer que el elefante supera al hipopótamo en muchas cosas. Aunque sea tan fuerte y terrible, Dios puede fácilmente someterlo y destruirlo, ya sea inmediatamente o armado a otras criaturas como el rinoceronte, el dragón o el tigre contra él, o bien el que lo hizo le ha aplicado o dado su espada o arma, es decir, su tronco, que no puede ser mal llamado su espada, porque con ello se defiende y ofende a sus enemigos. Y este tronco suyo es algo muy observable y admirable en él, y por lo tanto no es probable que se descuide en su descripción si no fuera
por su cola, como señala el versículo 17, diseñado con estas palabras. Continuar con el versículo 20, donde dice: ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. También dice: ciertamente los montes le traen comida, y todas las bestias del campo juegan allí. Note que aunque esta criatura es inmensamente grande y requiere mucha comida y nadie se preocupa por ella, sin embargo, Dios abastece con sus propias provisiones y hace incluso montañas desérticas para que le proporcionen suficiente sustento. El hipopótamo, también aunque vive principalmente en el agua, buscaba su alimento en la tierra y en las montañas o colinas que están cerca del río Nilo. Sigue diciendo: donde juegan todas las fieras del campo, no solo se alimentan con seguridad, sino que se divierten con él, pues la experiencia le ha enseñado que es gentil e inofensivo y que nunca se aprovecha de ellos. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. También dice: bajo las plantas de loto se acuesta, en la cubierta de los juncos y el pantano. El elefante se acuesta para descansar, y es fabuloso lo que afirman algunos escritores, que no tienen articulaciones en las piernas y por eso no pueden acostarse, sino que duermen o descansan de pie o apoyados en un árbol, lo cual es negado y refutado por Aristóteles en su Historia de los seres vivos y por escritores también posteriores. Porque el elefante, siendo un animal naturalmente cálido y que vive generalmente en países cálidos, busca diligentemente y se deleita en lugares sombreados y acuáticos, como lo observa Aristóteles y después de él Plinio y Eliano. Continuará con el versículo 22, donde dice: los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. También dice: las plantas de loto lo cubren con sombra, los sauces del arroyo lo rodean. Comienza hablando aquí diciendo de el arroyo o el Nilo, del cual esta palabra se usa a menudo en las Escrituras. Y esto parece ser el argumento principal con el que el erudito Bochat demuestra que esto se refiere al hipopótamo, cuya residencia constata está en el río Nilo o cerca de él, o a los sauces que crecen junto a él. Pero nuestro erudito juicioso Carib alega bien que esta palabra Naal nunca se usa para expresar Nilo cuando se pone sola, como aquí, sino solo cuando se le agrega la palabra Egipto, como ocurre en todos los casos, los lugares que produce Brochat. Sigue diciendo: los sauces del arroyo, que se usan para otros arroyos o ríos además del Nilo, como por ejemplo en Levíticos capítulo 23, versículo 40 e Isaías capítulo 15, versículo 7. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: he aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. También dice: si un río está embravecido, no se alarma, tiene confianza, aunque el Jordán se le suba a la boca. Comienza diciendo: él bebe o arrebata, extrae o bebe como si fuera con fuerza y violencia, como lo significa la palabra. Un río, es decir, una gran cantidad de agua, hiperbólicamente llamado río, como también lo es, por ejemplo,
en el Salmo 78, versículo 16 y el Salmo 105, versículo 41. Esto también puede aplicarse apropiadamente al elefante, que debido a su gran tamaño y a su vehemente sed, bebe una gran cantidad de agua en un solo trago, como han observado naturalistas e historiadores. También dice, no se apresure, es decir, no bebe con miedo y precaución, ni tampoco con moderación, como lo hacen, por ejemplo, los perros en el Nilo, por miedo al cocodrilo, pero tal es su coraje y confianza en sí mismo que no teme a ningún enemigo, ni por agua ni por tierra, sino que bebe con seguridad y liberalidad. Sigue diciendo, confía en poder llevar el Jordán a su boca. Es decir, bebe como si tuviera la intención o la esperanza o el deseo de beber todo el río. Aquí está mencionando al Jordán, ya sea como un río bien conocido en la tierra de Job y sus alrededores, o porque posiblemente había muchos elefantes que bebían en él, o como un río en algunas partes, pero pequeño, lo que por lo tanto podría dar más color a la hipérbole y a la fantasía o expectativa del elefante, que lo habría dado un río más vasto, como por ejemplo el Éufrates. Por otro lado, Bochat expone esto también respecto al hipopótamo, que aunque no sabe nadar y puede ahogarse como informan los naturalistas, continúa seguro bajo el agua en el fondo del Nilo durante algunos días seguidos y traduce el verbo así cuando dice, he aquí, si un río lo oprime o lo cubre, no teme, está confiado o seguro, aunque sea el Jordán, que aquí se utiliza para cualquier río, brote o se desborde de su boca, es decir, debería abrumarlo. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice, lo tomará alguno cuando está vigilando y horadará su nariz. También dice, ¿puede alguien capturarlo cuando está de guardia con púas? ¿Puede alguien perforar su nariz? Según esta traducción, el sentido es este. Él toma, arrebata o saca, como se dijo también en el versículo 23, ya que dice que él, a saber, el río Jordán, con sus ojos, es decir, cuando lo ve, confía en poder beberlo todo, como solemos decir, ya que el ojo es más grande que el vientre, su nariz o hocico perfora. Es decir, mete con seguridad su hocico en el río, hasta el fondo del mismo para remover el lodo, porque se deleita en beber agua turbia. Y si hay trampas tendidas para otras criaturas, la destroza. Sin embargo, otros traducen este versículo de otra manera. ¿Cómo podría ser? ¿Podrá algún hombre verlo en sus ojos? Es decir, abiertamente y por fuerza manifiesta. Seguramente no, ya que su fuerza y fortaleza son demasiado grandes para que el hombre la resista o la supere. Y por lo tanto los hombres se ven obligados a usar muchas artimañas y máquinas para atraparlo, lo cual es cierto tanto para el elefante como también para el hipopótamo, y como dice, para perforarle la nariz con trampas o demostadores. Por tanto, no puede dejarse atrapar por el arte y la astucia, pero no por la violencia. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, la absoluta falta de poder del Todopoderoso por parte del hombre debería silenciar para siempre la presunción con la que se erige como juez de los tratos de Dios, como si el hombre fuera capaz de juzgar y como si Dios
debiera ser injusto para que el hombre pueda parecer justo, como señala el versículo 8, ya que el hombre no es capaz de domesticar y gobernar a muchas de las criaturas inferiores de la múltiple creación de Dios. El caballo de río, por ejemplo. ¿Cómo entonces podría el hombre controlar el mundo con sus innumerables órdenes de seres y sus complicadas relaciones mutuas? Pero lo más lamentable es que ni el mismo hombre puede controlar la naturaleza caída, que está en él debido a la causa del pecado. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú vengas a Cristo, a que tú vengas al Salvador, al que dio su vida en la cruz del Calvario por tus delitos y pecados. El hombre en el día de hoy se cree muy sabio y que sabe muchas cosas. Sin embargo, los mismos científicos, ellos dicen que ni aun siquiera saben los años que puede vivir una ballena, por ejemplo. Por tanto, te animo a que vengas a Jesucristo y que lo hagas de una manera decidida, necesitando de Él lo que ya proveyó en la cruz del Calvario, pagando con su vida por tus pecados. Si tú le aceptas en tu corazón, Él te va a redimir, porque ya pagó el precio, pero tú debes de creerlo y confesarlo con tu boca. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ahora ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados y mis delitos. He creído durante mi vida que lo sé casi todo, pero ahora entiendo que no sé nada, pero sí sé que necesito de ti la salvación y la vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.